¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en estudio de la revista Atalaya de la semana del 20 al 26 de enero del 2025. Es un estudio muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de los siervos ministeriales y cómo es que ellos pueden obtener este privilegio, claro, con la ayuda y el trabajo que ellos realicen. Durante este estudio número 46, el título es ¿Tiene la meta de ser siervo ministerial? Bueno, este título se basa en el texto bíblico de Hechos capítulo 20 versículo 35 que menciona lo siguiente: hay más felicidad en dar que en recibir. El tema es animar a los varones bautizados a esforzarse por reunir los requisitos para ser siervos ministeriales. Pues mire, vamos a comenzar con lo que es el párrafo número 1. La pregunta es la siguiente: ¿qué sentía el apóstol Pablo por los siervos ministeriales? Bueno, el apóstol Pablo sentía un aprecio grande por ellos. Pablo apreciaba a estos hombres leales. Así es. De hecho, en la carta que escribió a los filipenses, cuando él lo hizo, él dirigió esta carta a los cristianos de Filipos, saludando específicamente a los siervos ministeriales junto con los ancianos. Así es que efectivamente los apreciaba porque el trabajo que realizan ellos es maravilloso. Ahora mire bien, vamos a ver lo que refiere la pregunta del párrafo 2. ¿Qué opina Luis sobre su responsabilidad como siervo ministerial? Bueno, de hecho, Luis menciona que para él es un gran honor trabajar como siervo ministerial, sobre todo cuando pienso en cuánto cariño me ha mostrado la congregación. Así es que efectivamente para él era todo un honor y entre otras cosas que vamos a estar aprendiendo, eso es importante, porque cuando alguien no aprecia un privilegio de esta naturaleza, pues no sería para él un honor, al contrario, sería una carga de trabajo. Pero efectivamente cuando se tienen buenos pensamientos, pues por ahí se puede empezar, ¿verdad? Pensando que es un gran privilegio el ser siervo ministerial, porque lo es. Ahora mire, vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Bueno, mire, hay tres preguntas que se van a responder. La primera de ellas es: ¿podría ponérselo como meta el ser siervo ministerial? También otra pregunta sería: ¿cuál debería ser su motivación para proponérselo? Mire qué interesante. Y número 3, ¿y qué requisitos bíblicos tendría que cumplir? Bueno, pues entonces vamos a darle respuesta a estas preguntas. Vamos al primer subtítulo, que es el siguiente: ¿cuál es la función de un siervo ministerial? Bueno, mire, de acuerdo a la pregunta del párrafo 4, ¿cuál es la función de un siervo ministerial? Bueno, algunas de las funciones que ellos tienen se mencionan en este párrafo. Por ejemplo, algunos se encargan de que los publicadores tengan suficiente territorios y publicaciones para la predicación. Así es que seguramente usted se va a encontrar con un siervo ministerial en las publicaciones o en los arreglos de territorio. Pero no tan solo eso, mire, muchos colaboran en la limpieza y en el mantenimiento de los salones del reino. Así es, seguramente en los grupos de limpieza va a haber un siervo ministerial que probablemente, si no hay muchos ancianos, pues él sea el que se encargue, ¿verdad? O aún habiendo muchos, a un siervo ministerial se le puede poner como encargado para que organice al grupo de limpieza. Otro trabajo es que sirven de acomodadores o manejan el equipo de audio que es tan importante en las reuniones y
pues los videos que se ponen para que nosotros podamos aprender en las reuniones. Así es que, fíjese, entre otras cosas, por supuesto, son labores que realizan nuestros siervos ministeriales. Por eso los apreciamos mucho. Ahora bien, mire, en la imagen se ve precisamente eso. Se ve cómo es que los hermanos realizan una serie de labores mecánicas, las cuales son necesarias para el buen funcionamiento de la congregación. Si no hubiera hombres dispuestos para hacer estos tipos de trabajos, la realidad es que un anciano no puede hacer todo. No puede enseñar, ser pastor, dar consejo y adicionalmente hacer las tareas que estamos viendo en pantalla. Por eso es que los siervos ministeriales son de una gran bendición por su trabajo que realizan en la congregación. Dice el epígrafe o la parte de las letras que está abajo de la imagen lo siguiente: los siervos ministeriales imitan a Jesús sirviendo de diferentes formas a los demás. Así es que efectivamente son de gran ayuda. Muy bien, ahora mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 5. ¿Cómo se puede alcanzar la meta de ser siervo ministerial? Bueno, esto se puede hacer estudiando los requisitos bíblicos que menciona la Biblia en relación a qué requisitos se necesita para ser siervo ministerial y luego esforzándose por cumplirlos. Ahora bien, conviene en primer lugar que examinemos cuáles son sus motivos. Es decir, podríamos examinar las características, pero antes de ver esas características, primero deberíamos de preguntarnos qué los motiva a hacer ese trabajo. Y mire cómo es bien importante esto. Vamos a pasar entonces ahora para ver este tipo de trabajos, la motivación, en el siguiente subtítulo. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Bien, ahora mire, eso fue el primer subtítulo que vimos. El segundo es cuál debería ser su motivación. Y mire, de acuerdo a la pregunta del párrafo 6, refiere a esto. ¿Cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? Bueno, primero vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 28. Después vamos a dar la respuesta y vamos a ver la imagen. Bueno, lo tiene usted en pantalla, está con color azulito. Y dice Mateo 20, 28 lo siguiente. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Así es, de acuerdo a este texto bíblico de Mateo 20, 28, si a usted también lo motiva el amor, entonces Jehová lo bendecirá y lo ayudará a alcanzar su meta de ser siervo ministerial. Eso es algo excelente. Y mire, efectivamente, la imagen nos hace referencia a eso. Mire, usted puede ver cómo Jesús les está lavando los pies. Puede estar viendo cómo es que los rostros, las expresiones denotan aprobación o no aprobación de lo que está haciendo Jesús. Algunos de asombro porque en estricto sentido, en la comunidad judía en ese momento, pues era que todos deberían de alcanzar o ser los primeros. Y el hecho de que de alguna forma se pensara que se rebajaría uno al hacer esto, pues por eso tenía muchas expresiones en los rostros de los discípulos de Jesús. Gran parte de ellos de admiración, de entender lo que se estaba haciendo. Otros probablemente no, como el que está al fondo de color verde, con el de la túnica
azul, que está teniendo expresiones de cómo es posible que está haciendo eso. Pero efectivamente Jesús estaba haciendo eso por lo siguiente. Dice el epígrafe de esta imagen lo siguiente: con su ejemplo, Jesús enseña a sus apóstoles a servir humildemente a los demás en vez de tratar de sobresalir. Así es que mire qué importante imagen para un siervo ministerial, que es el caso que estamos estudiando. Es siempre importante pensar que deben de trabajar para la congregación, en este caso, para el beneficio de los hermanos. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 7. ¿Por qué debe evitar un hermano la ambición egoísta? Bueno, mire, esto es importante por lo siguiente. Si una persona tan ambiciosa recibiera un nombramiento en la congregación, probablemente se negaría a realizar algunas de las tareas humildes que se necesitan para cuidar a las valiosas ovejas de Jehová. De hecho, podría pensar que esas tareas lo rebajan. Como vimos en la imagen, se ve claramente al fondo a uno de sus discípulos, pues que está diciendo, pues, ¿qué es esto? Efectivamente, eso podría pasar. De hecho, y que eso es algo importante, es que Jehová nunca bendeciría los esfuerzos de las personas que están motivadas por el orgullo o la ambición egoísta. Qué interesante es esto, mis queridos hermanos, porque efectivamente, si alguien lo hace por ambición, la realidad es que no les va a funcionar. Porque efectivamente los hermanos ancianos están al pendiente desde antes del nombramiento si alguien tiene esa tendencia. Pero si por alguna razón engañaron porque lo hacían antes para obtener el nombramiento y ahora que son nombrados toman esta actitud, créamelo, es muy fácil. Alguien puede obtener un privilegio porque a lo mejor cumplió con los requisitos. Pero cuando alguien ya lo es y no cumple con los requisitos, pues entonces ya no podría ser siervo ministerial y pues bueno, se quita el nombramiento. Así es que es interesante ver esta respuesta. Ahora mire bien, la pregunta del párrafo 8 refiere esto. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Les dijo: el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser el esclavo de todos. Y eso era importante, hermanos. Mire, usted recordará que dos de sus discípulos, entre ellos era Santiago y Juan, pues querían tener puestos sobresalientes, de un lado uno, del otro lado otro. Y la realidad es que, si bien estuvieron un tiempo con Jesús, quizás no era el suficiente como para pensar que eso ocurriera. Adicionalmente, que Jesús dijo que eso no le correspondía a él, sino el Padre era quien sabía cómo iba a estar esto. Entonces, mire qué importante es que todos hagan el trabajo humildemente para servir a los demás, porque todos son iguales y de esa manera habría armonía. Ahora bien, mire, vamos a pasar al siguiente subtítulo, que es ¿cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Bueno, si ya vimos que su deseo es el correcto, es el adecuado, pues entonces podemos ver cómo alimentar ese deseo. Mire, la pregunta del párrafo 9 es la siguiente. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Bueno, podría pensar en la alegría que produce servir a los demás, porque en este sentido, hermanos, la Biblia no se equivoca. Cuando en Hechos
capítulo 20, versículo 35 menciona lo siguiente: hay más felicidad en dar que en recibir. Y eso es cierto, en la vida de Jesús se vio como constantemente él daba a los demás. Bueno, hasta en ocasiones en donde razonablemente uno podría justificar de que Jesús ya no trabajara o no les enseñara, aún en esas circunstancias Jesús se puso a enseñarles a las personas. Entonces, efectivamente, eso comprobaba que Jesús era muy feliz porque siempre estaba dándole a las ovejas la enseñanza adecuada. Lo mismo sucede con nosotros. Hay más felicidad en dar que en recibir, y si nos organizamos, seguramente podremos ayudar a muchos hermanos. Ahora bien, mire, la pregunta del párrafo 10 es esta: ¿cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás? Bueno, mire, vamos a complementar lo que leímos en el párrafo 9 con relación a Hechos 20:35. Ahora complementemos eso con el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 31 al 34. Mire, ahí lo tiene usted en pantalla. Esta parte de la Biblia menciona lo siguiente: y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía, y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado, donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles no pocas cosas, dice ahí literalmente, muchas cosas. Dice, qué interesante el relato, hermanos, porque efectivamente lo que nosotros podríamos decir de él es que a él los motivaba el amor a Jesús, los motivaba el amor. Ya estaban cansados, tenían que descansar, dormir. Bueno, incluso dice la información que ni siquiera tenían tiempo para comer. Sin embargo, sabemos que a Jesús lo motivaba el amor, porque se puso a enseñarles no algo sencillo, pasajero, que llevara 2 minutos. Dice que les puso a enseñarles muchas cosas. Y cuando quiso darse cuenta, pues ya se había hecho tarde. No lo hizo porque estuviera obligado, sino porque se conmovió profundamente. Puede comprender estas palabras cuando dice que cuando los vio eran como ovejas sin pastor. Si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo son las ovejas sin pastor, pues están desperdigadas, porque nadie las guía, nadie les dice nada, hasta se pierden. Así es que cuando Jesús vio que eran como ovejas sin pastor, pues entonces se puso a enseñarles muchas cosas, porque adicionalmente de eso quería enseñarles, porque los amaba. O sea, no es que lo obligaran, quería. Si servir a los demás efectivamente a él le producía una gran alegría. Bueno, ahí se ve efectivamente en boca de Jesús que esto era cierto, lo de Hechos 20:35, que hay más felicidad en dar que en recibir. Ahora mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 11. Esta refiere lo siguiente: ¿de qué forma práctica ayudó Jesús a sus oyentes?
Y ahí vamos a ver una imagen. Bueno, él atendió sus necesidades físicas, es decir, no tan solo sus necesidades espirituales, que evidentemente era lo más importante, pero en su momento, por enseñarles tantas cosas, pues llegaba la hora de la comida o llegaba la hora en que tenían que probar algún alimento. Y digo, lo más fácil sería pues mandarlos de regreso y que vayan a comer ellos por ellos mismos. Pero dice ahí que incluso Jesús atendía sus necesidades físicas. De hecho, multiplicó milagrosamente la comida y luego hizo que sus discípulos la distribuyeran. Imagínense los felices que se sintieron los apóstoles. Habían podido colaborar con Jesús en la distribución milagrosa de comida hasta que todos comieron y quedaron satisfechos. De hecho, dedicó toda su vida en la tierra a servir al prójimo. A Jesús le producía una enorme satisfacción enseñar a los demás y atender humildemente sus necesidades. Mire qué interesante, porque efectivamente en esta imagen podemos ver lo que Jesús hacía y cómo es que en la actualidad los siervos ministeriales pueden hacer lo mismo. Mire, la descripción de la imagen hace referencia a lo siguiente. A la izquierda se ve a Jesús sirviendo humildemente a otros. A la derecha se ve a un siervo ministerial ayudando a un hermano mayor de la congregación. Así es. De hecho, el epígrafe menciona lo siguiente. Si ama a Jehová y desea servir a los demás, hará lo que sea necesario para ayudar dentro de la congregación. Así es que se esperaría que esto se logre para el beneficio, como bien se ven las dos imágenes, de las personas. Ya uno se olvida de uno mismo, claro, por supuesto no al grado de descuidarse y sea un mal ejemplo, pero efectivamente muchas de las cosas ya la prioridad tiene otro sentido. Y el sentido es la ayuda a los hermanos de la congregación. Ahora bien, mire, la pregunta del párrafo 2 es la siguiente. ¿Por qué no deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer a la congregación? Sí, porque como estamos analizando a Jesús, un ser perfecto, quizás usted diga, bueno, pero es que pues yo no tengo lo suficiente como para hacer eso. Pero mire, no se desanime, sino más bien piensa en esto. Seguro que tiene cualidades que pueden resultar útiles en la congregación. Y mire, cuando se dice esto en el párrafo, es porque algo que le ayudará a pensar en esto es orar. Y luego leer primero a los Corintios 12 al 30. Si usted lo hace, va a notar que esa parte de la Biblia habla sobre los miembros de un cuerpo. Y los miembros de un cuerpo, todos son diferentes y todos ayudan al cuerpo. Si algo de estas partes del cuerpo faltara, el cuerpo no sería completo. Así es que por más mínimo que alguien sea, pero integra parte de la congregación, forma parte de ese cuerpo y su trabajo es indispensable. Por eso es que se dice que todos tienen cualidades que pueden ser útiles en la congregación. Allí Pablo deja claro que usted, como cualquier otro siervo de Jehová, cumple un papel muy valioso y necesario dentro de la congregación. Así es que, pues, hay que asignar trabajos, en el caso de los ancianos, que vayan acorde a las habilidades que nuestros hermanos tienen. Bien, ahora mire, vamos a pasar a la pregunta número 13. ¿Qué debemos recordar sobre los requisitos para recibir un nombramiento? Bueno, algo más que le animará a esforzarse por ser siervo ministerial es recordar que todos los cristianos deben cumplir la mayoría de los requisitos. Por supuesto, se esperaría que nos esforzáramos en todos,
pero pues, somos seres limitados. Así es que podríamos cumplir con la mayoría de ellos lo razonablemente posible. Evidentemente, pues no se le va a pedir mayor asunto a alguien que sabemos que puede ser que no tenga alguna habilidad, pero eso no significa que no tenga otras que puedan ayudar. Este fue el subtítulo y vamos a pasar al siguiente, mire, puntos en los que se deben trabajar. Mire, la pregunta del párrafo 14 dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir ser serios? Bueno, ahí se nos invita a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 10 y el 12 por separado. Lo tiene usted del lado izquierdo con color azul y dice esto. Igualmente, los siervos ministeriales deben ser serios. No deben ser de lengua doble, ni beber mucho vino, ni codiciar ganancias deshonestas, sino que deben aferrarse al secreto sagrado de la fe con una conciencia limpia. Además, que primero se ponga a prueba su capacidad. Entonces, al estar libres de acusación, que sirvan como ministros. Que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y dirijan bien a sus hijos y a sus propias familias. Así es que de acuerdo a este texto que acabamos de analizar sobre los requisitos de un siervo ministerial, esta expresión de ser serios también puede traducirse como respetables, dignos y honorables. Claro, eso no significa que usted no va a tener su forma de ser si es muy alegre, ¿verdad? Pero sí deben tomarse muy serio todas sus responsabilidades y ganarse la fama de ser persona confiable. Si eso lo hace, la congregación lo va a respetar. Ahora bien, mire, la pregunta del párrafo 15 menciona lo siguiente. ¿Qué significa que no debe ser de lengua doble ni codiciar ganancias deshonestas? Bueno, no deben ser de lengua doble. Esto significa que tienen que ser sinceros, honestos y confiables. Tienen que ser hombres de palabra, pues sí, porque si no entonces son lengua doble, ¿no? Por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Deben de ser hombres de palabra y no engañar a nadie. Ahora bien, no deben codiciar ganancias deshonestas, es decir, deben ser honrados en temas de negocios y con el dinero de la congregación, y no deberían aprovecharse de las relaciones con sus hermanos cristianos para ganar dinero. Y qué importantes son estos puntos para que nuestros hermanos sean respetables. No son los únicos requisitos, mire, el párrafo 16 tiene dos preguntas y vamos a ver otras características, mire. El inciso A dice, ¿qué quiere decir que no deben beber mucho vino? Bueno, en otras palabras, no deben pasarse con el alcohol, ni tener fama de bebedores. Además deben tener una conciencia limpia. Esto significa que viven de acuerdo con las normas de Jehová. En verdad, es verdad que nadie es perfecto, pero se puede disfrutar de la paz que produce tener una buena relación con Dios. Y qué importante es esto, hermanos, porque si bien, por ejemplo, en el primer punto, no nos dice que no debemos tomar, sino más bien dice beber mucho vino, si tenga en cuenta eso. No se haga la fama de ser bebedores, porque algunos quizás, pensando en que mucho vino no es mucho, sí se hacen la fama de ser bebedores, y eso les pierde el respeto a los miembros de la congregación. Ahora bien, mire, dice la pregunta del párrafo 17 lo siguiente. ¿Cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? Bueno, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, menciona lo siguiente, lo puede ver usted, lado izquierdo, color azul. Además, que primero se ponga a prueba su capacidad
Entonces, al estar libres de acusación, que sirvan como ministros. Y mire, esto es muy interesante porque cuando se dice primero se ponga a prueba su capacidad, esto significa que ya tienen que haber demostrado que se les puede confiar responsabilidad. Por eso cuando los ancianos les encarguen una tarea, deben esforzarse cuidadosamente por seguir sus instrucciones y las pautas de la organización. Deben tener claro todo lo que implica la tarea y cuándo deben terminarla. Si se esfuerzan por realizar bien sus tareas, los demás hermanos de la congregación lo notarán y verán que están progresando. Mire, esto es bien importante, hermanos, porque efectivamente, pues incluso cuando ya el hermano cumpla con las características de ser anciano, pues toda la congregación ya lo esperaba porque ha visto que es obediente a las instrucciones que le dan los ancianos, es obediente a las instrucciones que da la organización por medio de las cartas y están haciendo el trabajo de forma correcta. Bueno, pues cuando después se dice que tal hermano que era ministerial es anciano, pues ya hasta todos decimos, pues ya se habían hasta tardado, ¿no? Porque ya habían demostrado efectivamente que tienen la capacidad para hacer las cosas. Así es que qué interesante es que los hermanos así lo hagan. Ahora bien, mire, en la imagen podemos ver a un joven que está ayudando pasando los micrófonos. Son trabajos de un siervo ministerial, por supuesto. A lo mejor el joven todavía no lo es, a lo mejor es un publicador, pero mire lo que menciona en la parte del epígrafe. Los ancianos pueden poner a prueba la capacidad de los hermanos bautizados, encargándoles diferentes tareas. Y una vez que uno ya vio que tiene la capacidad, bueno, pues entonces ya está logrando los objetivos para ser ministerial. Y así es también, o sea, un publicador cuando hace trabajos, cuando se les capacita, cuando lo hacen bien. Bueno, pues hasta todos los demás cuando escuchan que es siervo ministerial, un publicador, cuando lo nombran, pues uno también dice, no, pues sí, el hermano ya tenía esas características. Así es que hacer un buen trabajo se está haciendo que la persona se recomiende a sí misma para hacer o tener un nombramiento o privilegio de esta naturaleza. Ahora bien, la pregunta del párrafo 18 dice lo siguiente: ¿qué significa estar libres de acusación? Los siervos ministeriales también tienen que estar libres de acusación. Es decir, en otras palabras, no debe haber motivos válidos para acusarlos de ningún pecado grave. Claro, los cristianos pueden ser víctimas de falsas acusaciones, pero como su nombre lo dice, se debe de demostrar que es una falsa acusación. Si no lo fuera, entonces no estaríamos libres de acusación. Pero es importante que nuestros hermanos pues no cometan un pecado grave, porque eso les significaría no lograr alcanzar este privilegio. La pregunta del párrafo 19 refiere esto: ¿qué abarca ser esposos de una sola mujer? Bueno, tienen que respetar la norma de Jehová que estableció originalmente. Y bueno, si nos vamos al libro de Génesis o a Mateo, cuando hace referencia a Mateo 19, 3 al 9, dice que el matrimonio debe de estar formado por un solo hombre y una sola mujer. Bueno, pues si se va a Génesis capítulo 3, va a notar eso también, que Dios creó al hombre y creó a la mujer. No dice Dios creó al hombre y a 5 mujeres, o no dijo 5 hombres y una mujer, no, uno y uno. Por supuesto, el cristiano nunca debería ser culpable de inmoralidad sexual, pero el esposo cristiano debe hacer algo más. Tiene que ser leal a su esposa y no darles atención indebida a otras mujeres. Y eso es importante que se diga, hermanos, porque hay varios varones que son de esa naturaleza, a veces son tan amables que parece que le están prestando la atención más a otra persona que a su propia esposa. Así es que deben de tener mucho cuidado. Ahora bien, la pregunta del párrafo 20 refiere esto: ¿cómo dirige bien un hombre su casa?
Bueno, dirigirán la adoración en familia todas las semanas. Participarán en la predicación con todos los miembros de su casa y por supuesto con los de la congregación tantas veces puedan, y ayudarán a sus hijos a cultivar la amistad con Jehová. El hombre que cuida bien de su familia demuestra que puede cuidar bien de la congregación. Así es, si hay un hermano que quiere alcanzar esta meta, pero pues su casa no está bien arreglada en cuanto a su esposa, a su esposo, hasta igual físicamente o limpia, pues no, bueno, pues así va a estar la congregación también. Entonces, no, efectivamente, deben de tener bien arreglado su núcleo familiar para que entonces uno pueda decir efectivamente el hermano puede cuidar de las ovejas. Y el párrafo 21, mis hermanos, menciona lo siguiente. ¿Qué puede hacer si aún no es siervo ministerial? Bueno, si usted aún no es siervo ministerial, lo animamos a que le ore a Jehová y estudie la información de este artículo. Analice los requisitos para los siervos ministeriales y esfuércese por cumplirlos. Piense en cuánto quiere a Jehová y a sus hermanos cristianos. Fortalezca su deseo de servirles. Así es que si así lo hace, seguramente va a lograr este privilegio. Ahora bien, mire el cuadro que aprendemos de. Bueno, ahí vimos 3 textos bíblicos que aprendemos del Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 28. Bueno, que si usted también está motivado por el amor, como Jesús lo hacía con todas las personas, entonces Jehová lo bendecirá y lo ayudará a alcanzar sus metas de ser siervos ministeriales. De acuerdo al Evangelio de Marcos capítulo 6 versículos 31 al 34, ¿qué aprendemos de él? Bueno, como el motivo era el correcto acerca de lo que Jesús amaba a las personas y por eso hacía todas esas cosas, pues él se puso, y ahí vimos 2 palabras, ¿no? E enseñarles muchas cosas, porque él quería, efectivamente. Y cuando quiso darse cuenta, pues ya se había hecho tarde, porque se pasaba enseñándoles muchas cosas, a pesar de estar cansados o de no haber comido. No lo hizo porque estuviera obligado, sino porque se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor. Quería enseñarles porque los amaba. Sí, servir a los demás producía una gran alegría. Como vimos, Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir. Y ahora, ¿qué aprendemos de 1 Timoteo 3, 8 al 10 y al 12? Bueno, pues vimos los requisitos de los siervos ministeriales. Pero como dice esta parte, que primero se ponga a prueba su capacidad. Y eso es efectivo. Esto significa que ya tienen que haber demostrado que les pueden confiar responsabilidades. Por eso, cuando los ancianos les encarguen una tarea, deben esforzarse cuidadosamente por seguir sus instrucciones y las pautas de la organización. Y por supuesto deben tener claro todo lo que implican las tareas y cuándo deben de terminarlas. Si así lo hacen, entonces tendrán o habrán demostrado que tienen la capacidad para ser siervos ministeriales. Pues como ven, mis queridos hermanos, ahí tenemos los diversos trabajos que tienen nuestros hermanos y este fue el estudio de la revista Atalaya. Esperemos que le ayude mucho para que usted pueda comprender y comentar en las reuniones.